A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una satisfacción enorme nuevamente estar con ustedes en el programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad y nuevamente tenemos el gusto de estar con Gabriel Ordóñez, un distinguido médico y militante activo de las causas por la salud pública. Él ha estado muy pendiente de todo lo que ocurre en el Código Orgánico de Salud. Nosotros, como introducción y como siempre, vamos a hacer una ligerísima revisión del Sistema Nacional de Salud Intercultural financiado que proponemos a la comunidad, su filosofía, sus principios, su marco constitucional y legal, el modelo institucional, modelo oficial de salud y el modelo de salud popular, MOSAPO, como nosotros lo hemos titulado, con la participación activa de la comunidad. El paquete de servicios en el que sobre todo resaltamos la necesidad de prevenir, de fomentar la salud, de nutrir adecuadamente a la gente, de tal manera que evitar que lleguen a los hospitales. De pronto esto es una contrapropaganda médica. Instrumentos para la acción, un modelo de gestión que tenga la planificación, que tenga la ejecución, por supuesto, los mecanismos de monitoreo, auditoría, control, revisión para el mejoramiento continuo. El nexo con el desarrollo sostenible, el crecimiento económico, la equidad social y la protección de la naturaleza. Y finalmente las instituciones que prestan servicios de salud, particularmente el Ministerio de Salud Pública y el Seguro Social Ecuatoriano. Dicho esto, nosotros vamos a hacer un recuerdo de aquellas cosas que comentamos hace 5 meses, mi estimado Gabriel, y que justamente ahora las queremos reevaluar. Datos sobre la temática referida al Código Orgánico de Salud, sin contar con las disposiciones generales, transitorias, reformatorias y derogatorias. El proyecto de Código Orgánico de Salud, por sus siglas COS, tiene 390 artículos, muy cerca de los 444 de la famosa Constitución de Montecristi. Sin duda, hay la creencia de que mientras más artículos, mejor es una normativa, lo cual es enteramente errado. La Constitución, que estaba prevista dure 300 años, íntegramente solo llegó a 3 por decisión del dictador de la década perdida. Nuestra aspiración es que el COS no tenga la misma suerte que la Constitución de 2008, por aquello de que el que mucho abarca, poco aprieta. En realidad, reformar 40 leyes de una sola vez, como lo pretende el COS, podría constituirse antes que en un avance, en un lamentable retroceso. Y en esta parte surge la primera pregunta. Hace 5 meses conversamos sobre este tema. Tú, como una persona versada realmente en materia del Código Orgánico de Salud, ¿en qué podrías resumir los avances que se han producido en el estudio y en el debate de este instrumento legal en la Asamblea Nacional? Por favor. Bueno,
avances que se han dado en la Asamblea Nacional va a depender del punto de vista de cada uno de los grupos que han participado de alguna manera en lo que llaman la construcción del COS. Hay un grupo que está interesado en que se apruebe lo más rápido posible y esté como esté, y eso evidentemente parte del propio Ministerio de Salud Pública. Hay otro grupo de médicos y otros gremios que están interesados y han pedido al presidente de la República que vete totalmente una vez que sea aprobado, porque no están de acuerdo con ese COS. Y hay un grupo al cual yo me pertenezco que luego de analizar detenidamente el COS, lo que ha pedido y pide es que se detenga el trámite del COS para poderlo mejorar y discutir mejor. Si ya han demorado 7 años en la aprobación, pues demorar unos meses más para tener un código orgánico que sirva realmente a los intereses nacionales, nos parece que es absolutamente prudente. Porque si hace 6 meses dijimos que tenía 390 artículos, ahora yo creo que se puede convertir en un instrumento inmanejable, porque se lee a lo largo de todo el Código Orgánico de la Salud más de 40 veces la frase y la normativa que dictará la Autoridad Sanitaria Nacional. ¿Eso qué significa? Que si la Autoridad Sanitaria Nacional tiene que dictar 40 normativas diferentes, solo supongamos que cada uno de ellos tenga 10 artículos. 10 por 40 se sumarían 400 artículos más. Y superaría de largo a la Constitución de Montecristo. Largo, porque duplicaría el número de artículos. Entonces, en verdad, no creo que se haya progresado mucho. No se nos ha escuchado cuando decimos que ese código tal cual está redactado contiene cosas de reglamento, contiene cosas que perfectamente pueden ir en los protocolos médicos de cumplimiento obligatorio y de ese modo evitarse tener que hacer muchas cosas para reformar un código orgánico cuya reforma será muy difícil, porque para reformar un código orgánico se quiere pasar por la Asamblea y se requieren votos. Claro. Y si no hay eso, entonces ¿cómo le vamos a modificar? Gabriel, podríamos decir que es un código básicamente autoritario y reglamentario. Exactamente. Es decir, creo que fue la fórmula mágica en la legislación correísta, ¿no?, en el curso de los 10 años. Y bueno, hay necesidad de seguirla desmontando. En este caso hablamos de 3 libros. El primero dice referencia a una especie de esqueleto sobre el Sistema Nacional de Salud. La segunda parte sobre el contenido de ese esqueleto. Y la tercera parte, el tercer libro, sobre una serie de reglamentaciones de tipo penal en contra de los médicos, sobre todo, el personal de salud. Así es. ¿Cómo podríamos insistir para que la gente un poco reaccione en la Asamblea Nacional y vea que realmente, en vez de seguir mejorando el instrumento, lo están cada día empeorando? Cosa paradójica, ciertamente, e increíble, porque si nos ponemos a hacer las cuentas de cuánto se ha gastado el país, cuánto hemos gastado los ecuatorianos en elaborar algo que no sirve, yo creo que sería una cantidad extraordinariamente elevada. A propósito de cuestiones económicas, mi estimado Gabriel, en este país los economistas serios que han trabajado sobre la economía de la salud dicen que en la salud está comprometido el 14% del Producto Interno Bruto. Pero una cosa fundamentalmente, de ese 14%, la mitad lo pagamos directamente, es gasto de bolsillo. Y el resto pues también lo pagamos indirectamente a través de los impuestos y a través de las cotizaciones
al seguro social. ¿Cómo está esa parte? ¿En qué medida ha mejorado el trabajo que están haciendo los señores asambleístas? Claro, aquí hay un comentario que me gusta hacerlo pese a que no goza de mucha simpatía. El hecho es que desde mi punto de vista, la atención médica y la atención de salud en el país no es gratuita. Tras de cada acción de salud siempre hay un costo y ese costo siempre alguien lo asume. En el caso nuestro, porque en la Constitución dice que la salud es gratuita, debería asumirla el Estado. Pero si el Estado a su vez está convencido de que la salud es gratuita, no se asignan los recursos necesarios con oportunidad y ahí tenemos los hospitales prácticamente colapsados, sin personal médico, sin especialistas, sin medicamentos, sin insumos, a medio hacer, funcionando parcialmente. Entonces creo que esto definitivamente tiene que enfrentarse con decisión y poner las cosas con la claridad que se merecen los ecuatorianos y que sepan que hoy, como tú has dicho, no es que recibe todo del Estado. Una buena parte, casi el 50%, está saliendo de su propio bolsillo para atender los problemas de salud. Pero esto deviene de la parte primera, del libro primero, en donde hay una serie de errores conceptuales. Hay errores de concepto que llevan a hacer unas disposiciones que evidentemente al lanzarse con este problema conceptual dejan una serie de interrogantes que deberíamos contestarnos. Por ejemplo, voy a poner solamente un ejemplo de error conceptual. Dice que los niños tienen derecho a la lactancia materna. Muy bien. Cualquiera que lee eso dice, está muy bien. Y yo no me opongo, pero sucede que el concepto de niño es uno. Dice que un niño es una unidad biopsicosocial en crecimiento y en desarrollo. Y el crecimiento y el desarrollo termina alrededor de los 18 años, probablemente un poco antes ahora. Si esta disposición se mantiene tal cual está, el niño tiene derecho a la lactancia materna, resulta que un niño de 10, de 12 años, un adolescente... Tendríamos lactantes de 18 años. Tendríamos lactantes de esas edades. Curiosísimo. Así es como está redactado y aprobado ahora. El niño tiene derecho a la lactancia materna. Otro error de concepto. Dice la Constitución que el Estado se hará cargo de el derecho a la salud a través de la Autoridad Sanitaria Nacional. Entonces, en el Congreso se ha asumido que el Estado es el gobierno. Y claro, si uno revisa la literatura sobre el tema, sabe que el Estado somos todos nosotros, que vivimos en un territorio que hoy felizmente está delimitado y en donde nos hemos dado una serie de disposiciones contenidas en la Constitución que organizan el país en 5 funciones. La función judicial, la función ejecutiva, la función legislativa, la función de transparencia y control social y la función electoral. Entonces, ¿quién debería estar a cargo de la Autoridad Sanitaria Nacional? Representantes de todas y cada una de estas funciones que podrían integrar un Consejo Nacional de Salud en donde esté representado lo que tú mencionaste, gente que conozca de la economía de la salud. Evidente, ¿verdad? Para planificar y tener una organización buena de la salud, estaría bien que estemos con gente que sepa de la economía de la salud. ¿Y de dónde debería provenir? Debería provenir del Ministerio de Finanzas, la persona que maneja los presupuestos, para que sepa en qué momento está faltando el dinero y se asigne el dinero con toda la oportunidad del caso. Un Consejo Nacional de Salud. Esto me parece un planteamiento extraordinariamente válido realmente, porque en este momento no solamente se confunde realmente lo que es la sociedad, el Estado, con el gobierno, sino con el Ministerio de Salud.
Gabriel, tú has de haber visto, no sé, en el proyecto de Código Orgánico de Salud se mencionan innumerables veces la Autoridad Sanitaria Nacional. Cuando no hay salida para nada, entonces recurrimos a la Autoridad Sanitaria Nacional. La Autoridad Sanitaria Nacional como el sumo pontífice, el que todo lo puede, el que todo lo decide, el que no se equivoca además, ¿no? Eso también es un síntoma o signo correísta perfectamente bien marcado, ¿no? Sí. De modo que este colectivo de representantes a este Consejo Nacional de Salud debe ser, por fuerza, la Autoridad Sanitaria Nacional. Así es. Por ahí comenzaríamos, yo creo, a darle coherencia a este que yo, sin duda, lo he calificado de mamotreto. Me perdonan los señores asambleístas, pero creo que ellos no tienen toda la culpa realmente. Yo creo que tenemos, en cierto modo, la culpa todos los ecuatorianos, porque no hemos participado adecuadamente en la construcción de este instrumento. Pero todos los problemas parecen que tienen un origen común, que no se conoce hasta ahora un modelo de gestión para la salud pública. Es decir, no se planifica, no se ejecuta según lo planificado, no se audita lo que se planifica y lo que se ejecuta, y peor se revisa, ¿no es cierto?, para producir el feedback, la retroalimentación, y saber dónde estamos errando y poder corregir nuestros errores. ¿Qué te parece respecto de un sistema de gestión que tenga en cuenta todos estos elementos? Si tú me permites, voy a redondear la idea de lo que debería ser el Consejo Nacional de Salud, porque de ahí derivaría todo. Exacto. Entonces había hablado que debe haber un representante de economía de la salud, debería haber un representante de la función judicial, porque obviamente del ministerio deben nacer proyectos de ley, decretos, resoluciones, que deberían estar bien concebidos y bien redactados desde su inicio, desde su nacimiento. Debería estar en este Consejo Nacional de Salud por lo menos 2 representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Excelente. Máxime ahora que serán electos por el pueblo. ¿Y ellos de qué se encargarían? Precisamente que desde el comienzo haya transparencia en la planificación y en lo que se va a hacer en el futuro como gestión de la medicina. Debería haber el representante del Ejecutivo, que bien podría ser el ministro de Salud, que no necesariamente debe presidir el Consejo Nacional de Salud. Debería haber representantes del sector privado, debería haber representantes de la Junta de Beneficencia, del Seguro Social, del ISPOL, del ISFA, y de este modo se construye un Consejo Nacional de Salud en donde están representados todos los que ofrecen acciones de salud en el país, y entre todos pueden gestionar la salud, que ya debería quedar en manos del Ministerio de Salud. Claro que sería al revés de lo que pasa en otras partes. En otras partes el Ministerio tiene ahora carácter normativo. No es el prestador directo del servicio de salud, porque para eso hay... Y que al mismo tiempo se controla. Ahí al mismo tiempo se controla, y al mismo tiempo investiga, y al mismo tiempo sanciona a los médicos, a las enfermeras, a los auxiliares y a todo el mundo. Sí. Después del Ministerio de Salud, el diluvio más o menos, ¿no? Aquí otro aspecto importantísimo, sin duda que tú lo has mencionado, y que se refiere a la participación ciudadana en esto, ¿no? Yo hace un momento me quejaba realmente de que también es culpa de cada uno de nosotros los ecuatorianos, porque no sabemos protestar en definitiva frente a las incorrecciones del poder público. Hay un Consejo de Participación Ciudadana que por suerte está presidido por un hombre de altura moral indiscutible, sin tacha, una persona que ha demostrado en la práctica que es capaz de reinstitucionalizar el país. Y claro, también merecen
nuestra felicitación los diferentes consejeros que acompañan al doctor Julio César Trujillo. Pero en la práctica, mi estimado Gabriel, yo quisiera que conversemos un poco de cómo este Consejo en forma oficial puede activar a la sociedad para que participe activa y conscientemente en la construcción del sistema de salud. Y yo he dicho y estoy insistiendo permanentemente sobre la necesidad de que, encabezados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, podamos tener organizaciones de salud de la sociedad civil a nivel nacional, provincial, cantonal, parroquial y local inclusive. ¿Qué nos podrías decir? Sobre este tema resultó muy interesante conversar con un profesor brasileño, quien mencionó que el Consejo Nacional de Salud en el Brasil tiene más de 100 integrantes y quien lo preside no es el ministro de Salud. De ese modo se ha incorporado a la sociedad civil a un consejo en donde se planifica, se organiza, se toman determinados correctivos y se ordena que se cumpla de tal o tal manera la atención de la salud de los ecuatorianos. Creo que por ahí podemos empezar, y podemos empezar después con un Consejo de Participación Ciudadana que ya va a ser elegido por el pueblo, de manera que va a tener una fortaleza única y va a poder controlar, auditar, evaluar todo el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Salud y tomar los correctivos a su debido tiempo. Y todo el mundo va a tener que alinearse en el cumplimiento de su deber y no hacer valer solamente derechos. Me estás haciendo soñar, mi querido Gabriel, con esa posibilidad. Es decir, ¿hasta cuándo nosotros, los ciudadanos, vamos a tener que escuchar, ¿no es cierto?, y hacer exactamente lo que dice el Estado ecuatoriano? ¿Hasta cuándo vamos a pensar con cabeza propia? ¿Hasta cuándo los ciudadanos vamos a ser los que establezcamos las reglas del juego? No que las establezca el Estado, la ministra de Salud y las autoridades que eventualmente llegan a la administración pública, a veces para dilapidar o robarse la plata. Entonces, este me parece un aspecto medular del Sistema Nacional de Salud. Pero claro, y ya para concluir, mi estimado Gabriel, dolorosamente vemos que en vez de incorporar estos aspectos, sencillamente se los hace de lado, es como si no existieran. Y se habla absolutamente de todo, menos de la salud. Se habla de dinero, se habla de negocios, ¿no es cierto? Pero no se habla de salud. ¿Qué hacer frente a eso? Yo creo que está avanzado realmente el movimiento de médicos que ha decidido salir por los fueros y decir basta con esto, tiene que pararse el estudio, entre comillas, de ese código y permitir que la sociedad organizada participe en su construcción. ¿Cuál sería finalmente, ¿no es cierto?, la decisión de este grupo importante de médicos que ha establecido la necesidad de aplazar la aprobación de este instrumento? Hemos recogido algo más de 500 nombres que respaldan una propuesta que le hemos hecho llegar al señor presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Él ha contestado y el día de mañana, jueves, tendremos al mediodía una reunión con él en la que esperamos exponerle todos estos elementos. Y el médico como es, con toda seguridad va a captar con claridad la necesidad de reformar determinados asuntos y reencaminar la aprobación del Código Orgánico de la Salud. Las soluciones están planteadas. Señor Presidente de la República, señores legisladores, por favor, tomen más en serio la legislación sobre la salud. Le agradecemos a Gabriel y a ustedes por su amable atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores
y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,